Muy buenos días, ¿cómo amanecieron hoy? Bendecido. Bueno, saludamos también a las personas que se conectan a través de YouTube. Y hoy queremos ver la segunda parte de una enseñanza que se llama Enajenados. Por eso dice Enajenados. Segunda parte, ¿por qué la segunda parte? ¿Sí? Ya, así es sencillo. ¿Sí? No necesita tanta interpretación. Entonces la prédica o la enseñanza se llama Enajenados. Si usted que nos ven en YouTube no ha visto la primera parte, entonces para que pueda entender esta segunda parte, es bueno que usted vea el primer video. ¿Listo? Y así lo va a entender mejor. En Génesis, en el capítulo 28, vamos a leer solamente el capítulo 1, perdón, vamos a leer solamente la parte A del versículo 28. Dice la palabra: y los bendijo Dios. ¿A quiénes? A varón y varona, ¿cierto? Adán y varona, porque Eva fue después de la caída. Entonces, les dijo 5 cosas. Número 1, fructificad. 2, multiplicados. 3, llenad la tierra. 4, sojuzgadla. Y 5, señoread. Note que cuando Dios había formado o había creado solamente a Adán, no le entregó el gobierno del planeta Tierra. Solamente le entregó el señorío sobre los animales. ¿Y cómo se enseñoreaba Adán de los animales? Poniéndoles nombre. ¿Sí? Pero cuando ya creó a Eva, a los dos les entregó el gobierno del planeta Tierra. La palabra clave que estamos estudiando es la palabra sojuzgar, que dijimos que es una palabra compuesta. Es juzgar con el prefijo so. ¿Cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios ahí cuando les entregó? Les entregó las escrituras, el derecho legal sobre el planeta Tierra. La autoridad para gobernar el planeta Tierra fue entregada a los seres humanos. ¿Quién se la entregó? Dios. Si no solamente estaba diciendo que les vaya bien, se les estaba entregando el planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, estamos diciendo que la palabra sojuzgar es una palabra compuesta y que tiene el prefijo so. ¿Y se acuerda que dijimos qué significa so? A ver que digo, ¡so bruto! Entonces, ¿qué está diciendo? Bruto un poco más. ¿Sí? Entonces aquí sojuzgar está diciendo haga leyes con las cuales pueda señorear o gobernar, ¿sí? Entonces dijimos que esa palabra sojuzgar es un verbo, ¿cierto? Que se vincula a la acción de ejercer autoridad o el gobierno. Le estaba diciendo, creen leyes para que haya un gobierno en el planeta Tierra que les entrego a ustedes. No había muerte, les entregó un jardín donde había absolutamente de todo, y la idea era que ese jardín se extendiera al oriente, al occidente, al norte y al sur, ¿cierto? En todo el planeta Tierra. Recuerda que en medio del jardín del Edén, ¿qué había? Un río. Y se acuerda que también estudiamos que ese río representa al Espíritu Santo, y que cuando fuimos a mirar en Apocalipsis, allá dice que hay una ciudad. En Génesis hay un paraíso, pero en Apocalipsis hay una ciudad que es la Nueva Jerusalén, y también en medio de la ciudad, ¿qué está? El río, ¿cierto? Y está el árbol de la vida, el mismo que está en Génesis, está en Apocalipsis, el árbol de la vida, y el río que representa al Espíritu Santo. Solamente para que tengamos en cuenta eso. Entonces, en la primera parte, como para que los que no estaban, entremos en contexto. En la primera parte vimos como la historia de la humanidad, desde que viene Jesús, desde que viene Dios, crea a los seres humanos, les entrega el planeta Tierra. Fuimos al capítulo 3 y vimos que fueron engañados, que fueron timados, y que a través de ese engaño ellos le entregaron la autoridad o le entregaron las escrituras, le firmaron legalmente el gobierno del mundo al diablo, al enemigo, a la serpiente antigua, cuando los engañó. Lo vimos. Y luego vimos que toda la humanidad vivió durante todo el tiempo con temor a la muerte. ¿Sí acuerdan? Todo el tiempo vivió con temor a la muerte. Entonces después vino Jesús. También vimos que vino Jesús. Y cuando Jesús vino, ¿qué hizo el diablo? Lo tentó. ¿Qué le ofreció? Todos los reinos de la tierra. Le dijo, te los entrego a ti porque a mí me fueron dados y a quien quiero los doy. Con una condición: si te postras y me adoras, serán tuyos. Entonces le ofreció lo que él tenía.
Era legal, él lo podía hacer, pero Jesús respondió con la palabra que la tenía en contexto y le dijo: vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y luego entramos y vimos también, estoy tratando de conectar con la clase pasada, que Jesús llamó al diablo, lo llamó el príncipe de este mundo, y luego vemos que Pablo lo llamó el Dios de este mundo. Este Dios con D minúscula, ¿cierto? El Dios de este siglo, o el Dios de este mundo. El diablo llegó a endiosarse o a ser el Señor o el que gobernaba la tierra porque había recibido esa autoridad, ¿sí? Entonces en 2 Corintios 4 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, ¿entre quiénes está encubierto? Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? ¿Qué cegó? Entonces, ¿cuál es el problema? Que no entienden. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué lo cegó? Para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, ¿sí? El cual es la imagen de Dios. Entonces, sabemos que la humanidad entera está enajenada. Y vimos que enajenar, ¿qué es? Es entregar, ceder, vender, dar propiedad, dar señorío, quedar esclavo, ¿sí? Eso vimos. Entonces la humanidad entera, ¿cómo está? ¿Y cómo es una persona enajenada? ¿Qué es lo que pasa? Que no entiende. Y como no entiende, pues no viene al evangelio, porque ella piensa que el evangelio es malo. ¿Se acuerda que la idea que el diablo vendió desde Génesis 3 es que Dios era malo? Y que todo lo malo venía de Dios, y que esa filosofía viene y está en la cabeza de todos los que están enajenados. Pero lo grave es que nosotros ya en Cristo sigamos con la mente enajenada, o sea, con esa filosofía. Entonces, ¿se acuerda que estudiamos esta palabra, este siglo? Sí. Y nos hicimos la pregunta: bueno, ¿y este siglo cuál sería? ¿El siglo primero en el que Pablo escribió esta carta? No. ¿O el siglo XXI en el que estamos? No. Y dijimos que no se trata de un siglo, sino que se trata de un sistema. Entonces dijimos que le habíamos entregado al diablo, ¿qué? La potestad, ¿cierto? Le entregamos las escrituras. ¿De qué? De todo el planeta Tierra. De nosotros mismos nos vendimos, quedamos esclavos, la humanidad entera, que entre cadenas gime, ¿sí? No está, por eso está gimiendo entre cadenas, porque quedó esclava ahí. Entonces, él se convirtió ¿en qué? En el Dios, ¿cierto? Esta señora es el diablo, la serpiente antigua, ¿cierto? Quedó convertido en el Dios de este ¿qué? Sí. Mundo. Y cuando dice siglo está hablando de es lo que creó que fue un sistema. Y él, al crear ese sistema, trajo una corriente. ¿Se acuerdan que vimos que el diablo es copietas? Que Dios tiene un río, es el río del Espíritu, y el diablo ¿qué creó? Una corriente. Pero el río del Espíritu es un río de vida. Y la corriente es una corriente que lleva a la muerte, porque hay caminos que al hombre parecen derechos, mas su fin es camino de muerte. Entonces el diablo creó un sistema. Entonces cuando dice este siglo, está hablando de este sistema, es una filosofía, un pensamiento. En otras palabras, una mente que enajenada. Una mente que no tiene su propio pensamiento, piensa que es libre, pero tiene algo que alguien muy inteligentemente le impuso. Entonces tiene una filosofía que realmente le llaman filosofía de muerte, de filosofía de vida, pero que realmente es una filosofía de muerte, ¿sí? Aunque ellos, ¿qué pasa? No saben, no entienden. Por eso a lo bueno llaman y a lo malo llaman bueno, porque no entienden, ¿sí? Tienen invertido todo, porque su mente está enajenada. Y por eso todo el sistema de gobierno de este mundo tras bambalinas. Mire cuando el Espíritu Santo habla a través del apóstol Pablo, dice: porque si los príncipes de este siglo, de este sistema, hubieran sabido que al matar a Jesús, pues perdían, nunca hubieran asesinado al Señor de gloria.
Y fuimos también a Efesios 6 y vimos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, los príncipes de este siglo, los que gobiernan. ¿Contra qué? Potestad, el que recibió la autoridad y creó una hueste espiritual de maldad y unos gobernadores. ¿Con qué gobierna? Con un pensamiento. Por eso, ojo, por eso, iglesia, por eso usted que nos ve a través de internet, es que necesitamos cambiar la manera de pensar. Porque ¿cómo gobierna el enemigo? Pues con un sistema de pensamiento, una filosofía que llaman de vida, pero realmente es de muerte, y gobierna a todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que la gente no entiende. No entiende. Porque si la gente entendiera que va para el infierno, si la gente entendiera que Cristo ya hizo la obra completa, correría a la iglesia. Sí, amén. Correría a la palabra. Amén. Pero ¿qué hizo el Dios de este sistema que gobierna este mundo? Lo cegó. Porque ellos estaban vendidos, son sus esclavos. ¿Qué pasó cuando nosotros nacimos de nuevo? ¿Qué pasó? Entonces tenemos el Evangelio. ¿Qué sucedió? Romanos 6, 17, 18. Pero gracias a Dios, diga gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, ¿qué éramos? Esclavos. O sea, estábamos enajenados, vendidos al pecado. ¿Sí es que Pablo dice, soy vendido al pecado? Cuando reacciona y cuando empieza a entender estas verdades. Entonces, vendidos al pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué pasa si obedecemos a esta doctrina? Entonces, liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, ya para nosotros en Cristo, ahora en Cristo nosotros tenemos de vuelta, ¿cierto? Una herencia. Hay un testamento, ¿lo ha leído? Sí. Hay un testador. Y entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Para recibir la promesa que necesitamos, obedecer. Pero hay gente que no, que dice que no, que como estamos en la gracia no hay que obedecer. Sí, señor. Y hay gente loca en la vida loca y gente loca, ¿sí o no? Con su mente enajenada, diciendo no hay que obedecer. Como estamos en la gracia simplemente hay que creer. Pero cuando usted mira y estudia la palabra creer es obedecer. Por eso Jesús pregunta, ¿por qué me llaman Señor? Y no hacen lo que yo digo, o no me obedecen. Entonces, ¿para qué es la sana doctrina? Para obedecer al Evangelio. Porque el Evangelio es, esa palabra que en el griego es Evangelion, prácticamente es una palabra que no fue traducida a nuestro castellano y significa buenas noticias. Entonces, ¿usted cómo no va a obedecer cuando tiene buenas noticias? Su respuesta lógica e inteligente debe ser obedecer. ¿Por qué entonces no obedecemos? Porque aunque el espíritu fue hecho libre y redimido, hecho nuevo, todavía la mente está enajenada, vendida, esclava. ¿Sí? Ahora nosotros necesitamos, hemos sido entregados a esta sana doctrina, necesitamos obedecer. Alguna vez enseñaba yo que el diccionario del castellano empieza A, B, C, D, ¿cierto? Y el diccionario en el Evangelio empieza O, B, D, C. Porque cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, estamos diciendo que le obedecemos. Pero cuando actuamos y no le obedecemos, estamos diciendo que tenemos otro Señor. ¿Sí? Porque Señor, que en el griego la palabra es Kyrios, significa la máxima autoridad de la creación. Y si Él es mi Señor, Él es mi máxima autoridad. No es como en nuestro castellano que Señor es cualquiera. Simplemente por decirle don o Señor. Pero en las Escrituras, Señor significa a quien yo obedezco. A quien yo obedezco. Entonces, mucha gente se preocupa de saber qué doctrina enseñamos. Y ustedes sí tienen la sana doctrina, y eso está bien.
Que si predicamos, enseñamos lo que dice la palabra, el Evangelio, el Padre, en su trono, el Hijo, nuestro Redentor, el Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro consejero, nuestro ayudador. Pero pocos se preocupan en sí, obedecen aquella sana forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Y si obedecemos de corazón. Si obedecemos de corazón. No porque dice, es que usted tiene que obedecer, no es algo que se impone. Es algo que se revela, y al recibir la revelación, por eso no hay revelación sin obediencia. Usted no puede decir, yo tengo la revelación y no la obedezco. No tiene nada. Cuando uno tiene revelación de algo, es algo a lo que uno obedece. ¿Aló? Sí, aló, ¿sí? Entonces, esto se llama evangelio, buenas noticias. ¿Para qué son? Para obedecer. Y si obedecemos, ¿nos va a ir bien? Y si no obedecemos, ¿cómo nos va? Mal. Entonces, la gracia es la habilidad que Dios nos da para vivir como hijos. La gracia es el poder de Dios para vencer con el bien y el mal. La gracia es la capacidad que nos da de ser hijos obedientes. Por eso cuando el Padre ve a Jesús dice, este es mi hijo que me complace porque él me obedece. ¿Sí? Pues usted no dice nada, pero así es. Creo que estoy diciendo. Entonces, ¿dónde dijimos que está la batalla? Ojo. Porque la gente le atribuye muchas cosas a los demonios. La gente dice, no, es que el diablo va a venir literal, me va a sacar de la cama y me va a arrastrar. El diablo me va a poner un tumor. El diablo me va a hacer esto. Y quiero decirle que el diablo no puede hacer eso. A menos que logre meterle esa filosofía acá. Si logró meterle la filosofía acá, así sea hijo de Dios, ya usted le enajenó, le entregó, le firmó la escritura. Le dio la potestad, el derecho legal. Entonces, ¿puede haber cristianos esclavos? Sí, enajenados. Sí, enajenados. Entonces dijimos que necesitamos que en nuestra mente esté el río de Dios. Y el río de Dios fluye de acuerdo al Evangelio. Jesús lo dijo de esta manera: Él tomará de lo mío, hablando del Espíritu Santo, y os lo hará saber. Todo lo que mi Padre tiene es mío. Por eso dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Entonces el río del Espíritu fluye en el río de la palabra. Y generalmente el río del Espíritu, el río de la palabra, fluye en contra de la corriente de este mundo, del sistema de este mundo. Amén. Por eso, si no te llaman loco, entonces revisa. Revise bien. Es lo que está pasando. Ay, qué gente tan rara. Ay, qué gente tan rara, tan particular. Como medio loca. Porque es locura a los que se pierden, a los que les cegó el entendimiento. Pero es poder de Dios para los que creemos. Y creemos es sinónimo de obedecer. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? Porque creemos en que hay que congregarse. Y el que no cree, pues simplemente no se congrega, ya. Puede que diga, yo creo. Sí, los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. ¿Sí ve? Entonces, ahí está el problema. Entonces dijimos que el río de Dios fluye de acuerdo a la palabra. Por eso Jesús dijo, el que cree, como dice la Escritura, ¿de dónde? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué uno a veces habla tantas pendejadas? Perdone la expresión. Porque piensa tantas pendejadas. ¿Por qué sufre el ser humano? Porque como piensa el hombre, así es él. Yo soy pobre, no tengo dinero. Es la filosofía de este mundo. Soy de malas. Y la gente se identifica por un estudio que hizo. Entonces yo soy filósofo. No, usted estudió filosofía.
Yo soy enfermo, tengo unos síntomas, entonces soy enfermo. Se identifica con las circunstancias y con las cosas, pero tenemos que identificarnos con Él. Yo soy un hijo de Dios. Amén. Esa es mi identidad. Entonces, ¿dónde está la batalla? Ahí está la batalla. Y el enemigo no te podrá hacer nada a menos que logre que le enajenes la mente, le entreguen la mente y deje que Él ponga ahí todo lo que quiera. Porque cuando tentó a Jesús, lo que realmente trató de hacer fue enseñorearse de él, hacer de Jesús su esclavo y entonces ser el dueño de él y de todo lo que tenía. Y entonces no hubiera habido redención. Pero así como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. También nos oponemos a esa filosofía. ¿Por qué? Porque Dios dijo. Y como Dios dijo, es suficiente para nosotros. Amén. Listo, sigamos. Entonces, como ya vimos, esta fue la introducción para conectar con la anterior. Hasta ahora vamos a comenzar. Esto fue lo que estamos viendo de lo que pasó. Ahora vamos a ver una línea de tiempo de la historia de la iglesia, de la historia nuestra, caballero. Y dice así, ¿sí? La historia de la iglesia. Entonces, la historia de la iglesia está en Apocalipsis. El capítulo 1 es la introducción a esa historia. Las cosas que son, las que has visto y las que han de suceder. El capítulo 2 y el capítulo 3 son el mensaje a las 7 iglesias, son los 7 periodos de la iglesia desde que Cristo la establece en Pentecostés al derramar el Espíritu Santo hasta que sea raptada. Entonces vamos a ver qué pasó con esos redimidos. Porque el que no conoce la historia, lamentablemente la repite. Porque no sabe. No sabe. ¿Sí? Entonces por eso vamos a ver aquí una línea de tiempo de la historia de la iglesia muy rápidamente para que veamos de las 7 iglesias, ¿cierto? ¿Dónde están? Apocalipsis 2, Apocalipsis 3. Por supuesto que no le voy a leer los 2 capítulos, solamente voy a leer 3, 22 al 14 y a tratar de estudiar ese que es la última que aparece acá. ¿Sabe por qué? Porque ahí estamos nosotros. Mire cómo se ha ido poniendo todo más rojo, como color candela. Entonces vamos a mirar un poco qué representa cada una de las iglesias y los años. La iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica porque fue guiada por los apóstoles y en la línea de tiempo está desde el año 35, más o menos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, allá tiempo de Pentecostés, hasta el año 100, la muerte de Juan. En el año 100 se terminó de escribir la Biblia con el libro de Apocalipsis, que fue escrito por Juan, el discípulo amado de la isla de Patmos, estaba preso por causa del Evangelio. ¿Sí? Juan Galindo le va a Rosalinda. Rosalinda, menos mal que usted no me enfoca los pies. Entonces, ¿está aquí todavía? ¿O ya se durmió? No esté enajenado del sueño esta mañana. Listo, entonces, aquí tenemos ese periodo de tiempo. ¿Cuántos años son? Más o menos 70 años. La iglesia apostólica. ¿Dónde estuvo esa iglesia? En Jerusalén. ¿Cuál fue el problema de esa iglesia? Que no salió de Jerusalén. ¿Qué tuvo que venir? Persecución para que saliera. Entonces viene la iglesia de Esmirna, que en griego es aplastada. Así. La iglesia perseguida del año 100 al año 300, donde tuvieron que ir a vivir en cuevas, en catacumbas, ser perseguidos por el Estado, asesinados, aserrados, masacrados. ¿Sí? Sin embargo, la iglesia creció y se multiplicó en ese periodo. Luego viene la iglesia de Pérgamo, que representa la iglesia imperial. Ahí es donde viene iglesia católico romana. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Estudia la historia para que sepa. Entonces, aquí es donde viene mezclada con el Estado. A través del edicto de Constantino, todos somos cristianos. Él se declaró cristiano, todos somos cristianos. Entonces se mezcló política con religión, la iglesia mezclada con el mundo, se deja la Biblia
Se acoge todo lo que es la política, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y seguimos tratando de hacer lo mismo. Seguimos tratando de que el Estado nos favorezca, el concordato y toda la pendejada. ¿Sí? La iglesia imperial, año 300 al 600 después de Cristo. Luego viene la iglesia de Tiatira, que representa la iglesia medieval. ¿Se acuerdan? Medieval, la época de la época oscura, realmente. Esa iglesia es confrontada. Entra allí, ¿cierto?, en una época más oscura, y luego viene Sardis, que es la iglesia reformada. En 1500 a 1700, ahí vienen todos los reformadores, entre ellos está Martín Lutero, año de 1517, las 95 tesis, clavadas allá en la puerta del templo de Wittenberg, solo Cristo, solo Biblia, solo fe, solo palabra, las solas. Y entonces vuelve el Espíritu Santo a la iglesia. Y Martín Lutero descubre que el celibato era una historia y se casa con una monja. ¿Débora de qué? Catalina Débora. Sardis, la iglesia reformada. Luego viene Filadelfia, 1700 a 1900, se conoce como la iglesia moderna y es la iglesia del amor fraternal. Vuelve al amor de Dios, vuelve a los principios. Pero ¿saben en qué periodo estamos nosotros? En el último, en la Odisea. La Odisea, mire, la iglesia actual, la iglesia acomodada o amoldada de 1900 para acá. Ese es el problema. Por eso vamos a estudiar esa parte, porque ahí es donde estamos nosotros. Eso es lo que nos interesa a nosotros, saber qué es lo que pasa. ¿Y por qué estamos viviendo nosotros en la iglesia, pero a veces vivimos como la puerca lavada, que vuelve a revolcarse allá donde siempre, o el perrito que bla, 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 bla? ¿Sí? Esa es la época. Por eso vamos a estudiar este texto, que se llama enajenados. ¿Quiénes? La iglesia, no el mundo. No vamos a estar preocupados por la marcha del orgullo gay, que marchen allá ellos. Y si quieren pelotar, que se peloten. Problema de ellos. Nosotros tratando de solucionar el problema de ellos cuando no hemos solucionado el problema nuestro. El problema no es que esto suceda allá, el problema es que suceda aquí adentro. Problema del matrimonio y nosotros aquí divorciándonos también. Ese es el problema. Entonces aquí estamos y en cualquier momento suena la trompeta. Aquí. No me alcanzó la pantalla más a mostrarle la trompeta y el rapto y todo lo demás. Pero bueno, sigamos. Entonces vamos a leer el texto ahora sí. El mensaje, en su Biblia dice, el mensaje a la iglesia en la Odisea. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío allá en el mundo o caliente aquí en la iglesia. O sea, que no creyeran en el purgatorio. Ojalá, porque no existe. Y dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice el Señor, te vomitaré en mi boca. ¡Wow! Yo digo, wow, tremendo, ¿sí o no? ¿A quién le dice el Señor eso? A la iglesia. A nosotros. A nosotros, a la iglesia de este tiempo. Sigue diciendo el texto. Porque tú dices, mira lo que dice la iglesia hoy: yo soy rico y me he enriquecido. Y el énfasis está en yo soy. Se llama humanismo en su máxima expresión. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
¿Quién dijo que yo necesitaba ir a la iglesia? ¿Quién dijo que yo necesitaba leer la Biblia? ¿Quién dijo que yo necesitaba? Nada, yo no necesito nada. De ninguna cosa tengo necesidad. Y mira la respuesta divina. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? No, es que soy allá para la Odisea. Sí, esta Odisea, nosotros. Sigue diciendo, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Estás como ciegatón, no estás viendo nada. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que está despierto, oiga. ¿Sí? Oiga, escuche. Ese es el texto que vamos a tratar de mirar ahorita en la segunda parte de Enajenados. El principal problema de la iglesia es que es una iglesia sin cabeza. He aquí que yo estoy a la puerta. Jesús está afuera. Fuera de nuestra mente, fuera de nuestras finanzas, fuera de nuestra familia. Jesús sí allá cada 8 días. Y llamo. Si alguno oye mi voz, no lo queremos oír, y abre la puerta, ya quedó el balón de nuestro lado. Si oye y abre, ¿quién? Alguno. Y ese alguno, pues, es alguno, ¿cierto? ¿Qué pasará? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, el principal problema de esa iglesia es que es una iglesia sin cabeza, porque no obedece, porque no quiere oír lo que el Señor dice, porque quiere que le prediquen de prosperidad financiera, superación personal, crecimiento personal, te va a ir bien, éxito personal, todo va a estar bien, ganarás casa, carro y beca. Entonces no querrán oír la sana doctrina en ese tiempo, por lo tanto se amontonarán maestros que querrán hablarles conforme a sus deseos, lo que ellos quieren, sus concupiscencias, codicias, deseos y pasiones. Entonces te va a ir bien, veo llaves de casas, veo vuelos, tiquetes de avión, viajarás a las naciones, te casarás con la mujer que quieras, y si te aburrió esa de 50, la cambiarás por dos de 25, te irá perfecto, o viceversa, si no quieres esa, o entonces si no quiere ya una mujer, entonces un hombre, él con él y ella con ella, lo que quiera oír. Es una iglesia sin cabeza. ¡Ay, qué linda palabra! Y eso allá, el reverendo está vestido de la bandera del arco iris. Eso fue celestial ese culto. ¿Sí? El principal problema de nosotros como iglesia hoy es que tenemos otro Señor, otra cabeza. Pero la Biblia dice que crezca unido a la cabeza, en virtud del cual es Jesús la cabeza. Todo el cuerpo es nutrido, todo el cuerpo es bendecido. Entonces, el principal problema es que esa iglesia sin cabeza, es una iglesia así. Su nivel espiritual está medido por cuánta plata tienes, qué carro manejas, en qué estrato socioeconómico es que vives. Y ahí se mide. Y medimos con la misma medida que el mundo mide. Y vemos según lo que el mundo ve. Porque si la prosperidad económica fuera una medida de una buena vida espiritual, entonces los traquetos serían muy bendecidos por Dios. Y en medio de ese pensamiento
A los que predicamos en el Evangelio se nos juzga también por eso. Porque recibimos diezmos y ofrendas, entonces somos ladrones. Solamente analicemos y miremos si no es eso lo que vive la iglesia hoy. Pero Jesús lo profetizó. Él le dijo a Juan, esas son las cosas que han de suceder. Esa va a ser la situación que va a enfrentar la iglesia. Porque como el enemigo no pudo desde afuera, ahora se metió adentro. ¿Cómo? Entonces, ojo, porque si yo abrazo un pensamiento, una filosofía, un pensamiento, la filosofía de muerte, me va a llevar a la muerte, pero voy a vivir por eso, entonces esa es la paga del pecado, es muerte. Entonces, Jesús, el problema es que Jesús está afuera, pero Jesús es tan lindo que Él sigue tocando. ¿Qué está haciendo el Señor esta mañana? Está tocando. Está llamando a esa iglesia. Puede que haya cosas que toquen más fuerte. Sí, Señor. Sin embargo, Él sigue tocando. Muy suave y amorosamente Él sigue tocando. Y del lado nuestro está, si oímos su voz y abrimos la puerta. ¿Cuál puerta? De nuestra mente. Para que Jesús sea el Señor de todo. Amén. Porque con Dios es todo o nada. Por eso el principal mandamiento, y sigue siendo el mandamiento, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y si es con todo, entonces no queda nada para otro lado. Amén. ¿Usted sabía que, entre otras cosas, por eso hay gente que no se casa? Cuando todo su corazón está, dice, no, hay que dejarle un poquito a aquella o aquel. Por eso no se casa. Entonces la gente quiere recibir bendición, beneficios, pero no quiere compromiso. Dicho en términos agropecuarios, cuando la gente quiere la vaca, quiere la leche, pero no la vaca. Que tiene la leche gratis no compra la vaca. Bueno, esta era para otra enseñanza, es un paréntesis, pero bueno, tranquilo. Entonces, este es el principal problema de nosotros como iglesia hoy. Pensemos en términos individuales. Mi pastor John dijo, Jesucristo viene por la iglesia, viene por ti. Amén. ¿Sí? De ahí se va a desprender 5 cosas. ¿Cuántas cosas vamos a ver? 5. 5 cosas. Que son características de la iglesia de hoy. ¿De quién? La iglesia de hoy. ¿De quién? Del pastor. No, el problema es de la pastora, ya de la pastora. ¿De quién? De la iglesia de hoy. ¿De alguno? Que oiga la voz, ¿de alguno? ¿Sí? Entonces, la palabra es para mí. Listo, entonces, primera cosa. Entonces, es una iglesia tibia. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. Dice el Señor, ojalá fuera frío. Porque si era frío, tenía la posibilidad de arrepentirse y ser caliente. O caliente. O sea, ojalá no fueras tibio. ¿Sí? Ojalá. ¿Dónde está el problema? En la cabeza. ¿Sí? Ahí está el problema. Entonces, el problema es que es una iglesia tibia. Ni frío, ni caliente. Tibio. Ay, eso no debería uno predicar de Apocalipsis. Eso predicarle uno es que de Apocalipsis hoy. Eso no debería la iglesia de hablar de diezmos y ofrendas. Eso no debería enseñar tanto del matrimonio. Eso tanto enseñar uno del matrimonio. Eso no deberían de tanto congregarse. ¿Eso para qué? Eso no deberían de enseñarle que estudie la palabra. ¿Sí? Eso es para los pastores. Entonces, primera característica es una iglesia Tibia. ni fría ni caliente, término medio. O sea, es una iglesia religiosa que todavía cree en el purgatorio. Destino eterno, purgatorio. Se subió en ese bus. Y ese bus era una salida falsa que llevaba al infierno. ¿Sí? Estamos hablando de la eternidad, cosas serias. Entonces, primera característica es una iglesia tibia. Tibia es la persona que Dios dice algo y él dice sí, pero mente enajenada.
No, pues sí, la Biblia dice eso, pero yo creo. Humanista, yo. La Biblia dice, pero yo creo. Mente enajenada. Yo creo. Es una iglesia tibia. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, wow. O sea, no estarás conmigo. Serás echado fuera. Y si te vomitaré de mi boca, y si la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros salimos por la boca, ya no estaríamos en el cuerpo. ¿Sí? Primera característica. Segunda característica, es una iglesia humanista. Tú dices, y en el Evangelio se trata de Jesús, ya no de nosotros. Entonces, es una iglesia humanista. Mire un poquito el humanismo donde nace. El humanismo fue un movimiento filosófico que surgió o que nació en Europa en los siglos XIV y XV. Ni 400 ni 500. Tiempo del oscurantismo. Por allá nació, ¿sí lo ven? ¿Lo está viendo aquí? 14 y 15. Tiempo del oscurantismo. Y básicamente el humanismo es el plan del hombre, por el hombre y para el hombre. En otras palabras, 666. El hombre en el lugar de Dios. Mire, el 666, más que una marca, un sello, un tatuaje, es un pensamiento. Se ha marcado en la frente, en la cabeza, lo que piensa. En la mano, lo que hace, porque lo que piensa es lo que hace. ¡Ay, lo voy a marcar! Que es un tema de adoración. Sí, Señor. Lo que yo adoro en mi mente es lo que voy a adorar en mi cuerpo, con todo lo que haga. Entonces, más que una señal de un sello, y si es el código de barras, el 666 es un tatuaje, y si será un chip, es lo que yo pienso. Nosotros estamos preocupados por la marca y ya no la metieron. ¿Dónde? Acá. Porque como piensa el hombre, así es él. Eso es humanismo puro y duro. Se trata de mí. Entonces yo me voy a congregar donde yo me sienta bien, y si me siento mal en esta iglesia, me voy de la iglesia. Y para eso hay hartas, hay a granel, de la que yo quiera, con la banderita del arco iris, si se quiere. Lo que yo quiera, como yo quiera, lo que yo diga, no lo que dice Dios. Sí, Señor. Yo simplemente soy un mensajero y procuro yo no decir nada. Yo solamente digo lo que Él dice. Pero la Biblia dice que no soportarán la sana enseñanza, Sí, Señor. que correrán. Ay, a ver qué dice la santa profecía. Yo necesito que me digan algo. Y entonces ya tiene la conciencia más tranquila, porque como no va a la bruja, sino es la iglesia donde le dicen, pues entonces es la misma brujería, pero tiene nombre de iglesia. Ese es humanismo puro y duro. Mire lo que dice la palabra, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, pero sutiles. Serpiente antigua, sutil, suavecito. No, ven que aquí, eso aquí todo va a ser lindo, y yo te voy a ayudar, y tú vas a lograr, y tu éxito, y tu meta, y tu plan, y tus sueños. Tú. ¿Cómo son esas filosofías? Según las tradiciones de los hombres, humanismo, conforme a los rudimentos de ese sistema del mundo, y no según Cristo. Ahí está el problema. Si no está en Cristo, no está en nada. Si no está en Cristo, le garantizo que estará en el infierno por toda la eternidad. Yo tengo que hablarle la verdad, porque yo un día tengo que dar cuenta de esto que estoy diciendo. Yo no puedo traerlo aquí y decirle, sí, te da bien, y no, es que en esa iglesia ya no te querían, y ese pastor no te quería, y aquella hermana era fastidiosa. Tú tienes toda la razón, porque si vas a servir aquí, son personas. Somos personas con defectos. Habrá dificultades,
diferencias. Y habrá que someter el yo, Amén. la carne, a la obediencia a Cristo para caminar en amor, porque se trata de Jesús. Sí, amén. Y sufrirás, llorarás, ¿sí? Todo eso pasará. ¿Sí? Porque así de rodillas, toca de rodillas, Sí, Señor. toca de rodillas. ¿Eh? Entonces, primera característica de una iglesia, segunda característica de una iglesia, humanista. Solo se trata de mí. Desde que yo esté bien, tranquilo. Entonces, si tengo mentalidad de puerca, ¿dónde estaré bien? Pues revolcándome en el lodo. Si tengo mentalidad de perro, ¿dónde estaré bien? Pues tragándome mi propio vómito. Eso depende de lo que piensa. Porque finalmente lo que piensa es lo que va a hacer. Marca en la frente y en la mano. Lo que pienso es lo que hago. Tercera característica, esta iglesia. Una iglesia materialista. Una iglesia que hace lo que diga el billete. Por eso la única vez en que Jesús coloca a dos señores es cuando dice, o sirven a Dios o sirven al dinero. Eso es un problema, porque el dinero tiene una connotación espiritual tremenda. Estúdielo. Estúdielo. Entonces una iglesia materialista, mire. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Lo importante es que yo me enriquezca. Desde que yo me enriquezca, todo bien. Usted sí me garantiza. Eso no le da risa cuando llegan peticiones de oración. Una vez alguien pedía oración por vender un inmueble. Y vino una vez, ni asistí a la reunión ni nada, pero vino una vez y puso la petición. Vino la segunda vez. Y oye, es que cuando lo venda yo le voy a dar algo, un platica ahí. Después vino y dijo, no, le faltó orar más porque no se vendió. Hay gente que dice, le voy a dar el diezmo cuando gane tanto, cuando haga un negocio grande. Y yo le voy a decir una cosa que escuché en Stream Fire, de un ministro de Dios. Si no das la moneda que tienes, nunca darás el billete de 1000. Si no das del billete de 1000, nunca darás de los 100,000. Si no das de los 100,000, nunca darás el millón. Si no es fiel con lo que tiene ahora, nunca será fiel con nada, porque es materialista. Su corazón está en el dinero. El diezmo lo saca. Sí, claro. Lo saca. ¿Quién es el que más critica el diezmo? El que nunca diezma. El que no es fiel. ¿Quién critica el servicio? ¿Y cuánto le pagan por ir a servir allá en esa iglesia? El que nunca sirve. Porque tiene una mentalidad enajenada, materialista, entregada, vendida. Mentalidad de prostituta. Mira lo que dice la palabra que le hemos estado meditando toda esta semana, desde la pasada. Segundo de Timoteo 3:1 y la parte A del versículo 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y lo estudiamos, que los tiempos peligrosos no simplemente por el tiempo, sino por los hombres. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, humanista, materialista. No hay humanismo sin materialismo. Y vienen todos los ismos, el socialismo, el feminismo y todo lo que es ismo, filosofía de este mundo, machismo, superioridad del uno al otro. Pero aquí les resalté la palabra, es amor al dinero. Por eso mira, puro euro. Que me voy para ganar en euro. Alguien dijo, es que te voy a meter al cielo a punta de dólar. Uy, qué peligro, mano. Huya de ahí. Porque este texto dice más adelante, a estos evita. Sí, Señor. Corra por su vida. Primera característica, tibio. Segunda, humanismo. Tercera, Materialismo. se lo puse con este dedo porque mire, mira. ¿Cuánto hay para mí? La gente piensa que uno para casar a una persona tiene que cobrar, que aquí hay una tarifa establecida en la parroquia.
Tanto vale un matrimonio, tanto vale una misa, si es con requiem, y si es sin requiem, y para quién, y todo eso, entonces según la tarifa. Cristo ya pagó. Amén. Y Él se hace cargo de mí. Amén. Y si alguien quiere algo es de su corazón. Y si es materialista y lo da, mejor no lo dé. Porque ahí está su amor y donde esté su tesoro, ahí está su corazón y usted me entrega y eso toda la vida me va a sacar en cara. ¿Sí? Estoy estrenando zapatos. Me mandaron una ofrenda de España. En euros. Alguien que algunos de los antiguos de la iglesia conocen. Pero no porque yo le pido, ni siquiera la llamo. Cuando necesita algo me llama, me escribe. Y yo le doy de acuerdo a la palabra, aunque tiene pastores allá. ¿Pero qué le estoy diciendo con eso? Es un asunto del corazón. ¿Por qué hay parejas que pelean por el dinero? Porque son materialistas, ya. Punto. ¿Cómo mata usted eso? Con la palabra de Dios. ¿Cómo lo mata? Dando. Primero tiene que darle el corazón. Si no da el corazón, el bolsillo está cosido. Tiene doble candado, cadena, y botaron la llave. Me regales algo. Dios mío, eso somos nosotros hoy. ¿Sabe por qué me duele? Porque eso somos nosotros hoy. Nos movemos según cómo se mueva la plata. Por eso, si te ofrecen trabajo, gracias. De domingo a domingo, pues no hay problema. No hay iglesia ya. Se suprime eso. Tanta cultiadera. El que yo necesito es billete. Plata. Pero cuando usted y yo partamos a la eternidad, toda la plata que esté guardadita, ahí se queda. La casa, ahí se queda. El carro se queda ahí. Y otro va a disfrutarlo. Porque la gente acaba la salud tratando de conseguir dinero. Después acaba el dinero tratando de comprar la salud. Y se va a la tumba amargado sin Cristo. Porque todo el tiempo corrió detrás de ese señor que se llama billete. ¿Por qué pelea la gente? Por plata. Litigios familiares por plata. Problemas de dinero. Pero es la característica de esa iglesia. Esa iglesia tan rara, ¿no? Tibia. Principal problema, no, está sin cabeza. Segunda característica es una iglesia humanista. Tercera característica de la iglesia avara. Ama el dinero. Por eso dice la palabra de Dios que no ponga su confianza en las riquezas, las cuales son efímeras, hoy están y mañana no, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuarta característica, una iglesia amoldada, está en el sillón que comparte con el que le entregó la potestad, es el sillón de él, ¿sí? Al que le vendió. Entonces ahí está, ¿lo alcanza a ver ahí sentadito al lado? Hace meditación trascendental, lee las cartas del zodiaco. Eso sí, eso es muy parecido porque en la Biblia también hay numerología. Y pone una cosa al mismo nivel de la otra. Y entonces piensa que la Biblia es actitud mental positiva. Es una iglesia contraria a las escrituras. No os amoldéis a este siglo, a este sistema, a esta corriente, sino ser transformados a través de la renovación de vuestro. ¿Cuál es el problema? No tiene cabeza. Ser transformados a través de la renovación de vuestro entendimiento, manera de pensar, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Pero como piensa que Dios es malo, todavía está en ese sistema. Miren, el sistema que creó, ahí está. Y por eso dice, ninguna cosa tengo necesidad. Eso es para los pobres que van a la iglesia.
la gente amargada que va a la iglesia, la gente que está grave. Pero yo no tengo necesidad de eso. Gente débil de carácter es la que debe ir por allá. Tengo otro molde, otra filosofía. Mi filosofía es desde que yo esté bien. Yo vivo mi vida cristiana a mi manera. Entonces yo soy mi propio Dios. Ustedes se hacen un Dios a su medida. El Dios es su sirviente. Entonces, como Dios no hizo esto, yo me fui de la iglesia. Y Dios no me hizo tal cosa. Y yo le dije a Dios que hiciera esto y esto y esto. Entonces Dios es su sirviente y Dios tiene que hacer lo que ellos digan. Porque es amoldada, acomodada al mismo sistema, el mismo tipo de pensamiento. Una iglesia amoldada. Mire la respuesta divina a lo que le dice. Y no sabes que tú eres. ¿Sí? Eres alguien que está bajo este sistema, esta filosofía. No sabe. No es que yo soy cristiano. ¿Usted se acuerda de los judíos? Un padre tenemos, Abraham, nunca hemos sido esclavos. ¿Sí? No, yo soy cristiano. Eventualmente voy a la iglesia. De vez en cuando me da lástima con el pastor allá y le tiro una moneda en el alfolí. ¿Sí? Porque yo no tengo necesidad de nada. ¿Sí ve? Estoy amoldado, acomodado. Primera característica de una iglesia tibia. Segunda, una iglesia Humanista. Tercera, una iglesia Materialista. Cuarta, una iglesia amoldada, el mismo molde. Mire lo que dice la palabra, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, aquí en esos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas o enseñanzas de hombres. Filosofía. Sí, hombres que están controlados por demonios, doctrinas de demonios. Los hombres, pues los demonios operan ahí, ¿cierto? Doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos. ¿Cómo tiene la conciencia? Cauterizada. Según el entendimiento de los incrédulos. No entienden. Cauterizada, no puede entender, no. Está quemada, no sirve. Los que manejan la electricidad saben cuando algo se cauteriza, ¿no? Dice, mi suegro ya está cauterizado, ya no sirve, toca botarlo. Se quemó la resistencia, se dañó. Y por último es una iglesia desventurada. Una iglesia desventurada. ¿Se imagina eso? Miren, y no sabes que es un desventurado. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, Jesús los manda a pasar al otro lado. Y para explicar esa palabra desventurado voy allá. Y dice que él se quedó mirándolos, que él iba caminando por el mar y que él trató de adelantarse. O sea, avanzaba más rápido alguien caminando que ellos en la embarcación. Dice que los veía remar con gran fatiga. Le cuesta mucho orar, le cuesta mucho congregarse, todo le cuesta, gran fatiga, porque el viento les será contrario. Aquí el viento representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se pone en contra de aquel que tiene esa filosofía. El Espíritu Santo se para y dice, aquí no pasas, por aquí no entras y aquí no vas. Entonces es tener el viento en contra. ¿Se ha visto que aquí en Colombia tenemos un puerto que se llama Buenaventura? Bello puerto del mar, mi Buenaventura. ¿Qué significa Buenaventura? Buen viento, buena mar. O tiene otro significado que se llama con el viento a mi favor. Eso es Buenaventura. Pero este es desventurado, lo contrario. Sin ventura. Con el Espíritu Santo en contra. Ahora, yo no quiero tener el Espíritu Santo en contra.
Pero el Espíritu Santo se opone. ¿Usted sabía eso? No habéis mentido a esto, sino que habéis mentido al Espíritu Santo. Ustedes saben qué pasa cuando no tiene el Espíritu Santo en contra. ¿Sí? 5 características de esta iglesia. La iglesia tibia, humanista, materialista, una iglesia amoldada, una iglesia con el Espíritu Santo en contra, una iglesia desventurada, ¿sí? Venturada. Tratando de nadar en contra de la cosa. Todo es difícil. El matrimonio difícil, los hijos difícil, la economía difícil, 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 difícil. ¿Por qué no la reunión? Difícil. Muy ocupado, difícil. Todo difícil, difícil. Ojo, ojo, ojo. Porque con Dios hay que aprender a disfrutar de su gracia, de su palabra. Que la palabra sea como miel que destila del panal. Amén. Aunque adentro se haga amarga porque está matando cosas que tiene que matar. Sí, amén. ¿Sí? Entonces, finalmente quiero terminar. Este es el diagnóstico: miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio. En otras palabras, cambiar la mentalidad nos va a costar un montón. Si usted creyó que iba a ser todo fácil, le tengo noticias. El Señor dijo, no dijo que fuera fácil, Él dijo que Él estaría con nosotros. Él dijo que habría aflicción, pero Él dijo que pasaríamos por las aguas, no nos anegaríamos, por el fuego no nos quemaríamos. Entonces sí nos va a costar cambiar la mentalidad. Y por eso le dice, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¡Compres! Te va a costar. Gente, que todo sea gratis. Quiten la mentalidad de mendigo. Amén. Usted es hijo de Dios. Usted tiene un padre que le da todo. Usted no es pobre. Significa el carácter formado a través de la prueba. Será aprobada la fe de cada uno. Y yo por eso oro cuando veo que alguien está siendo probado. Yo digo, está siendo probado. No lo critique, está siendo probado. Oremos por él, está siendo probado. Amén. Está tratando de formarse el carácter. El problema es que sea reprobado. Sí, Señor. La idea es que sea aprobado. Hay cosas que prueban nuestro carácter. Circunstancias en la vida que prueban nuestro carácter. Nos va a costar cambiar la mentalidad. Y en medio de las circunstancias, seguir pensando que Dios es bueno. Amén. Y que el error está en mí. Que a mí me falta obedecer. Sí. Que pronto tengo orgullo. Que pronto hay cosas en mí. ¿Quién sabe? Pronto es que Dios sabe más que yo. Entonces, Sí, amén. segunda cosa que le dice: Cierto. y unge tus ojos con colirio para que veas. Lee la palabra. Lee la palabra. Sigue leyendo la palabra. Y que compres vestiduras blancas para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. Y aquí trata con 3 cosas: el alma, el espíritu y el cuerpo. Porque finalmente el ser completo va a ser reclamado. No es que solamente trata del espíritu y ser espiritual, sí, pero se trata de todo. Al fin y al cabo, le va a costar, ¿cierto? Y finalmente quiero que con esto cerremos. Es una iglesia 50-50. Por eso dice: yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, el 50% de la iglesia será raptada y la mitad se va a quedar. Lea la Biblia. 1 estará en el campo, 2 estarán en el campo trabajando, 1 será tomado, el otro será dejado. 2 estarán en un molino moliendo, 1 será tomada y la otra será dejada. 10 vírgenes, 5 fueron llevadas, prudentes, tenían aceite, 5 fueron dejadas. Lea la Biblia. 50% de la iglesia se va a quedar en el rapto. El problema es: ¿en cuál 50 estoy yo? ¿En el que se va con Jesús o en el que se queda aquí en la tierra para la tribulación? Se queda con el que era su Señor, con el que tenía la corriente, la filosofía. ¿Sí? No me gustó esa iglesia, no me gustó la alabanza, no era para usted. Amén. Era para el Señor. Amén.
Simplemente adóralo con sus propias palabras. Aquí alguien que se esfuerza por... los dedos de mi hija eran una vejiga, ahora son un callo. No puede dejarse uñas largas. Hay gente que se esfuerza trabajando. Valore lo que otro hace. Sí, señora. La gente, no, es que no me gustó eso no me gustó como tocaban y allá y eso tan horrible. No era para usted. ¿Sí? Entonces, aquí la palabra clave es arrepiéntete. Dice, clama y pide que seamos tenidos por dignos de escapar de la ira venidera que se va a desatar en este mundo. Eso dice el Señor. Entonces, 50% de la iglesia se va. La palabra clave es arrepiéntete. ¿Y por qué la gente habla tanto de reprender demonios y de reprender demonios y de reprender demonios? ¿Contra qué batalla la iglesia de la Odisea? Batalla contra 5 cosas, ¿sí? Porque aquí dice al que venciere. Entonces, si hay que vencer, es que hay una batalla. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en el trono de mi padre, así como yo he vencido, me he sentado en el trono de su padre. O sea que allá vamos a ir los que vencemos el sistema de este mundo y no nos arrollamos al sistema de este mundo y no creímos en la filosofía de este mundo y nos negamos a esa corriente y nos opusimos a esa corriente hasta la muerte. Pues, ¿contra qué lucha? Ya estoy resumiendo. Entonces, ¿contra qué lucha? Contra este enemigo. ¿Sí? Ese enemigo que tiene un sistema establecido, porque le entregamos una potestad a él, entonces él estableció el sistema y lucha. La lucha es en la mente. La batalla es en la mente. Está luchando contra no ser tibio. ¿No quiere ser tibio? ¿Cuántos luchan por no ser tibios? Yo todos los días lucho con eso. Lucha contra el humanismo. No se trata de mí. Voy a ir a la iglesia, no me siento bien. ¿Usted cree que yo todos los días le he predicado porque estoy feliz? Ahora, no me quiero poner yo como ejemplo, pero hay días que no he querido venir a predicar la verdad. Hay días que he pensado que si yo doy un paso me caigo de acá. Hay días que he pensado que el Señor me está llamando antes de. Y por eso prepárese, porque si me llama antes de, usted tiene que seguir. Porque al fin no se trata de mí. De que el pastor se fue con el Señor y yo no volví a esa iglesia. Vuelva. ¿Sí? No se trata de mí. Lucha contra el humanismo. ¿Contra qué más lucha? Contra el materialismo, especialmente en el momento de la ofrenda. Para todo me alcanzó. No quedó el diezmo, sí, se acabó. Qué pena. Entonces luchamos contra estas 3 cosas para no ser amoldados a este siglo. Luchamos contra estas cosas para no ser desventurados. Y las armas que usamos, mire que no son tan complicadas. Termino ya leyendo este texto. Yo sé que pasé al otro lado, no sé, 2 Corintios 10. La Biblia es muy clara. Luchamos con la palabra. Meter la palabra en la cabeza es lo que más nos cuesta. Y la lucha está en 2 Corintios 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Aunque andamos en la carne, este cuerpo temporal, no militamos según la carne. Andamos sí en este cuerpo, pero no peleo por mí, no peleo por lo que diga. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas mentales. ¿Para qué? Para derribar argumentos, orgullo, altivez que se levanta. No vuelvo a la iglesia, no voy a ir. Yo sé que a más de uno aquí le ha pasado, especialmente conmigo, que como me decía alguien, tocó con el maestro que es bravo, el de las cejas grandes. Llevando cautivo todo pensamiento. Esa es la lucha, tratar de obedecer a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cómo vamos a castigar la obediencia a otro cuando mi obediencia sea perfecta? O sea, nunca voy a juzgar a otro porque toca. Mi obediencia todavía no es perfecta. Eso es enajenados. Te bendigo esta mañana con esta palabra en el nombre de Jesús.